Buenas tardes desde Ganadería Villa Pallares. Por los que andan criticando de que si las vacas entre la nieve, mirad la cantidad de nieve que las tapa. Solo se os ve la punta de los cuernos. Están aquí tapadas entre la nieve. Si no las meto en la cuadra, yo pues lo que no voy a meter las 4 días. Y a los 4 días volver a echarlas fuera, porque destemplan y después ya cuando empezamos que si catarros, que si uno, que si otro. Entonces no creo yo que tengan las vacas ningún problema por estar 4 días cuando la nieve no os llegó ni a la rodilla. Y ya veis hoy que mañana ya no va a quedar nada. Que si antes las cuadras pues, se hacían por algo, pues las cuadras antes sí hacíanlas por algo porque muchas llegan hasta la casa. Tenían un cacho de cuadra y un cacho de casa. Tenían, claro, 2, 3, 4, 5 vacas. Y uno de los sistemas de calefacción que tenían, pues eran las vacas. Y aparte de eso, porque antes decía toda la gente que nevaba muchísimo. Y aparte de eso, que duraba mucho tiempo. Entonces, ahí sí que yo mismo, por ejemplo, metería las vacas, no las dejaría. Pero para 4 días que va a durar la nieve, que apenas se os va a afectar, pues no hay problema. Y aparte de eso, las vacas teniendo comida y teniendo una mata con buenos árboles para poder refugiarse en la tormenta no tienen problema. Y por allí para adelante tienen árboles y árboles, todos los que quieran, para poder quitarse la tormenta. Y comida para no tener problema en el comedero. Hoy ya es la segunda vez que os vengo a echar de comer, ¿no? Como estáis viendo, voy soltando y os luego cachos por el prado y así van comiendo todas, porque si no el comedero van a ir las 4 que más pueden y las otras tienen que mirar. Y aparte, como veis en los vídeos y en las fotos, aquí solo veis 11 y las otras 37 ¿dónde estarán? Porque muchos decís, por no sacar cucho, pues las otras 37 están por las cuadras, y además cuadras de las de antes, de piedra en piedras, con el suelo de piedra, en las que en una te caben 2, en otra 3, en otra 6. Entonces, cucho, carretillos, tengo que sacar unos cuantos todos los días. Y de los que criticáis, si os aburrís, podéis venir a echar una mano. Porque aquí las vacas, veis que están bien, que comen, están comiendo todas. Y ya es segunda vez que vengo y echo ellos de comer. Y nada, dije, todas las vacas comiendo, todas sin problema, porque apenas queda ya nieve, que si sigue así mañana no va a quedar ni una gota. Entonces dejaros de andar criticando que si tenéis las vacas en nieve, que tenéis las vacas en nieve para 4 días no merece la pena ni meterlas en la cuadra, porque yo lo que decimos, destemplan y después las echar fuera y cuando te vienen los problemas.